Ok, entonces, este es el tema de revaluación. El tema de revaluación habla de cómo los activos que usted compra y registró a su valor histórico, le puede cambiar opcionalmente, porque la norma no exige que haga revaluación, pero sí permite que usted la haga. Entonces, de manera opcional, la empresa podría decidir que sus activos de propiedad, planta y equipo no tengan el valor histórico, sino que se revalúen conforme van cambiando esos valores en el tiempo. Una revaluación es que yo le voy a poner un valor más alto al activo que su costo histórico, que el costo al que lo adquirí, pero no la puedo hacer como yo quiera, ¿verdad? Tiene toda una regulación. Se supone que la revaluación surge porque, uno, el activo ha sufrido cambios que hacen que en el mercado tenga un valor superior a ese costo histórico. O porque hay una inflación muy fuerte y aunque el activo sigue siendo el mismo, pues los valores monetarios han cambiado en el tiempo porque la moneda tuvo una caída muy fuerte y entonces lo que usted compró en 1.000.000 hace un año ahora vale 10 millones. Esos son los dos motivos para hacer la revaluación. La principal razón por la que se dio la revaluación hace muchos años fue porque había periodos inflacionarios muy fuertes en los países latinoamericanos, ¿verdad? Eso no sucede con otros países. De hecho, Japón tuvo durante muchos años deflación, que es al revés, ¿verdad? Que es más bien que los precios bajan. Pero en los países latinoamericanos, nosotros sufrimos unos periodos de inflación fuertísima, ¿verdad? Cuando el dólar pasó, por ejemplo, de 8.60 a 16 y después a 30, 40, bueno, ya vamos a 500. Entonces, imagínense ustedes que si yo compré un activo cuando el tipo de cambio era 8.60, hace 40 años, y hoy el tipo de cambio es 570, pues ese activo vale en colones 500 veces más, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, esto hace que los valores que ese activo, que en el caso de, ¿verdad? Si fuera así de 40 años, tendría que ser un edificio, que es lo que puede durar 40 años. Que el valor de ese edificio que yo reflejé por su compra, ese costo histórico, ya no tenga un sentido lógico cuando lo presento en los estados financieros. Y entonces, la norma en esos casos, ¿verdad? Bueno, en realidad en cualquier caso, la norma lo único que dice es que si el valor observable en el mercado del activo no es el mismo, ¿verdad? Que ha subido, pues yo puedo hacer esta revaluación. Y por supuesto que establece reglas, porque si no, cualquiera haría la revaluación de cualquier manera y eso haría que los estados financieros no representaran fiablemente la situación financiera de la empresa. Entonces la norma en la NIC 16, una parte habla del modelo de revaluación y dice, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? La revaluación es para propiedad, planta y equipo, cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, ¿verdad? Entonces, si yo puedo observar en el mercado un valor de ese activo que es confiable y ese valor me dice que ese edificio ya no vale 10 millones, sino vale 100, entonces yo podría revaluar esa cuenta, ¿verdad? Ese que es su valor razonable en el momento de la revaluación. Menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. O sea, yo puedo hacer la revaluación subiendo el valor del activo por encima de su valor de costo de adquisición. Eso sí nos dice que las revaluaciones deben hacerse con regularidad. O sea, si ya yo revalúe el activo, cada 3 o 5 años tengo que volver a hacer el análisis de ese valor observable en el mercado para saber si esa revaluación se mantiene o si subió más, ¿verdad? O si tengo que reversar la revaluación. Y además nos dice que no podemos en las empresas revaluar un activo específico. Por ejemplo, yo tengo 7 edificios y escojo solo el que cambió de valor en el mercado. No, si yo revalúo los edificios, son todos los que pertenecen a la clase de edificios. Y si revalúo todos los terrenos, un terreno, tengo que revaluarlos todos, ¿verdad? No puedo escoger dentro de esa categoría solo uno. Tengo que revaluarlos todos los que estén dentro de esa clase completa de activo al que pertenece. El modelo de revaluación
nos dice que el importe en libros bruto, ¿verdad? Bruto quiere decir el valor de adquisición que está reflejado en la cuenta del activo, puede reexpresarse por referencia a información del mercado que yo observo. Entonces, yo puedo decir, bueno, yo tengo una flotilla de vehículos que es, no sé, X. Y ese vehículo por alguna razón subió de valor en el mercado. Entonces, yo podría hacer una revaluación de ese valor bruto al que registré el vehículo. Generalmente las revaluaciones se dan más en propiedades inmuebles. ¿Verdad? Las propiedades inmuebles suelen ser las que se revalúan, no tanto los vehículos y ese otro tipo. ¿Verdad? Ese generalmente más bien se deteriora. Bueno, yo puedo hacerle esa revaluación al valor bruto o puedo hacerlo de forma reexpresada. Quiere decir que voy a revaluar tanto la cuenta del activo como su cuenta de depreciación, de manera proporcional, para que al final me quede el activo revaluado. Y así entonces el activo va a incrementar su valor conforme a lo que yo observo en el mercado y ese valor se puede determinar por un avalúo o puedo simplemente revisar, ¿verdad? Con algún experto el valor razonable que puede tener ese activo. Y cuando ya tengo el valor nuevo del activo, yo puedo hacer la revaluación de dos maneras, o de forma reexpresada o de forma compensada. De manera reexpresada es que tanto el valor de la cuenta como su depreciación, yo voy a cambiar esos dos montos para que de manera que cuando yo reste el costo del activo menos la depreciación, me dé el nuevo valor razonable. Entonces va a ser de manera reexpresada para el costo y reexpresada para la depreciación. O también simplemente puedo aumentar el valor bruto del activo. ¿Verdad? Simplemente digo, no, son 3 millones más, entonces le subo simplemente el valor al activo, no calculo la depreciación. Siempre que hay una revaluación, hay que volver a calcular la depreciación del activo para esa parte revaluada. ¿Verdad? Porque ahora el activo tiene su valor normal y su valor revaluado. Entonces va a tener una depreciación por el valor histórico y una depreciación por el valor revaluado. Y así lo vamos a registrar, ¿verdad? El activo siempre se va a identificar esa parte revaluada por separado de la cuenta original del activo. Y la contracuenta va a ser un superávit por revaluación. Entonces, esta forma es la forma compensada. Ven que aquí no está la depreciación. Yo solamente le aumenté el valor al activo, al valor bruto del activo, y lo puse contra el superávit por revaluación. Si fuera en forma reexpresada, tendría un activo revaluado, una depreciación por revaluación y el superávit por revaluación. A partir de ahí, yo tengo que calcular el gasto de depreciación de esta parte revaluada del activo para que termine su vida útil exactamente en la misma fecha en que el activo corriente, normal, el histórico, va a terminar su vida útil para la empresa, ¿verdad? Porque están vinculadas las dos cuentas. Y conforme registro la depreciación, tengo que ir reversando este superávit por este mismo monto de la depreciación. ¿Verdad? Es como decir, si yo agregué este gasto de depreciación que me va a disminuir las utilidades, pues voy a devolverlo disminuyendo el superávit porque en realidad yo nunca pagué por ese activo. Eso simplemente fue efecto de una revaluación. Entonces, para que no me afecte las utilidades, cada vez que deprecio el activo, aumento las utilidades disminuyendo el superávit que registré originalmente. Esto es opcional, ¿verdad? Porque yo podría simplemente esperarme a que el activo se venda o que el activo se retire y entonces al final de ese periodo cierro todo el superávit contra todo el activo revaluado. Bueno, la revaluación va a crear un superávit por revaluación que debe ser transferido directamente a las utilidades cuando ese superávit sea realizado. La empresa puede decir, bueno, es que el superávit se realiza cada vez que yo registro la depreciación. O puede decir, no, es que el superávit se realiza cuando yo me deshago del activo. En fin, eso sí, cuando se deshagan del activo, cuando el activo deje de estar en las cuentas de la empresa, tiene que quedar cerrado el superávit, tiene que quedar cerrada la cuenta del activo por superávit, por revaluación, tiene que quedar cerrada la depreciación por revaluación y todas las cuentas relacionadas con ese activo.
¿verdad? Si yo vendo el activo, tengo que recordar cerrar todas esas cuentas. El superávit completo de un activo puede ser realizado por retiro, ¿verdad? Porque yo el activo ya no lo voy a usar y lo retiro de mis cuentas, o porque lo vendo, o porque lo traslado, o lo transfiero a otra, o porque lo intercambio. El superávit puede ser realizado conforme el activo va siendo usado, que era lo que decimos. Entonces yo digo, bueno, si lo deprecio, voy a suponer que lo estoy realizando a poquitos, ¿verdad? Estoy consumiendo su beneficio a poquitos, y entonces voy a ir registrando la realización de su superávit, que es irlo pasando a utilidades, ¿verdad? Yo realizo el superávit cuando lo voy pasando a utilidades retenidas. Ese cambio no pasa por el estado de resultado, porque va directamente a las utilidades retenidas. El superávit por revaluación no es un ingreso. El superávit por revaluación es una cuenta del patrimonio. La transferencia a utilidad retenida debe ser hecha a través del estado de resultado. Bueno, las utilidades retenidas, nosotros vamos a ver, cuando lo pasamos al estado de resultados, porque yo estoy registrando esa depreciación sí va al estado de resultado. Esa depreciación de la parte revaluada sí me disminuye las utilidades netas de ese periodo. Pero yo lo compenso cuando paso el superávit a las utilidades retenidas, ¿verdad? Porque la utilidad neta se junta con las utilidades retenidas de periodos anteriores y eso me da la nueva utilidad retenida. Bueno, al pasar el superávit a las utilidades retenidas, también las aumento. Las disminuyo por la depreciación, pero los aumento con la realización del superávit. Si se incrementa el importe en libros como consecuencia de una revaluación, este aumento se acumula en el patrimonio a través del superávit, ¿verdad? A través de esa cuenta de superávit por revaluación. Sin embargo, el incremento se reconoce en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversión del decremento por la revaluación del mismo activo, ¿verdad? Entonces yo puedo aumentar el valor del activo a través del superávit o puedo disminuirlo hasta quedar en cero a través del superávit también, ¿verdad? Eso lo voy a hacer con el superávit. Si el activo ya va a bajar tanto su valor que va a ser inferior a su costo histórico, ya no estoy hablando de revaluación, ahí estaríamos hablando de deterioro. Por eso es que vamos a ver estos dos temas juntos, ¿verdad? Porque todo lo que esté encima por su costo histórico es revaluación y se rige por esta norma de la NIC 16. Pero todo por lo que esté por debajo del costo histórico, eso es deterioro. Y entonces ya aplica la norma 36. La revaluación, entonces sí, puede aumentar, puede disminuir, pero si disminuye más allá de su costo histórico, ya es deterioro. Y el deterioro es otra historia, ¿verdad? Se registra de manera diferente, se calcula de manera diferente y aplica con otra norma. Pero dentro del rango, por ejemplo, si yo digo, bueno, mi activo valía 100, la revaluación fue de 50, bueno, entonces ahora vale 150. Hago un análisis el año entrante y el activo bajó a 125. Bueno, todavía estoy en revaluación, ¿verdad? Fue una reversión de la revaluación. Que puede aumentar por encima de 100, todo lo que quiera, y puede bajar hasta 100, que fue mi costo histórico. Pero si ya va a bajar más de 100, ya ahí estoy hablando de deterioro y ya me paso de norma y aplico lo que dice la norma 36, ¿verdad? La disminución se reconoce en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el superávit, ¿verdad? Yo puedo ir reversando el superávit hasta que quede en cero, pero ya no podría reversarlo más allá de eso porque ya estaría entrando en deterioro. Bueno, eso es el tema de revaluación.